Los cristianos, los hijos de Dios, cumplimos nuestras promesas, pero también nuestras responsabilidades. Y una que encontramos en la palabra de Dios está en el libro de Éxodo, capítulo 20, el verso 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. La primera institución o forma asociativa que Dios nos ha dado es el hogar, la familia. En el caso de Adán fue un tanto diferente, porque la primera forma asociativa que él tuvo fue en lo espiritual, el hombre relacionándose con Dios. Pero después le creó Dios a Adán una pareja y la orden de multiplicarse. Entonces, él tuvo su primera forma asociativa en lo humano, que es la familia. Nosotros somos así ahora. Nuestra primera forma asociativa es nuestra familia, pero ya cuando venimos al conocimiento de nuestro Dios, también tenemos la otra forma asociativa en lo espiritual, con nuestro Dios, quien nos ha adoptado y somos ahora sus hijos y Él nuestro Padre. Dios nos ha investido a nosotros con algo muy especial, que se llama el afecto natural, el amor. Y aunque nuestra responsabilidad es criar a nuestros hijos, lo hacemos de buena gana. No necesitamos que nos paguen para hacerlo. Queremos hacerlo, ¿no? Tener a nuestros niños alimentados, limpios, cuidados si se hieren o si se enferman, curarlos, protegerlos, vestirlos, educarlos. Es algo que naturalmente se nos da por nuestros hijos. Y de la misma forma, nuestros padres necesitarán, en un tiempo de su vida, necesitarán ser cuidados por nosotros, cuando ellos también entren en una situación de incapacidad. Voy a ilustrar esto con un gráfico. Nosotros empezamos nuestra vida con un tiempo de incapacidad, es decir, somos incapaces de cuidarnos a nosotros mismos. Otros tienen que alimentarnos, tienen que limpiarnos, tienen que cuidarnos, etc. Después, ya formados, logrados, como decimos, ya tenemos nuestra propia vida en nuestras fuerzas. Ya salimos del entorno familiar, de la dependencia de ellos, hacemos nuestra vida a nuestro parecer, a nuestras fuerzas, con nuestros propios recursos. Una vida fuerte, independiente, que tal vez está entre los 50 o 55 años de esa vida independiente. Pero de ahí volvemos nuevamente a una etapa otra vez de incapacidad, donde ya nos faltan las fuerzas por la edad, se pierden las funciones, y otra vez necesitamos del cuidado externo de otros. En este tiempo inicial, pues nosotros hemos necesitado de nuestros padres, que ellos a su vez nos echen esa mano o nos cuiden. Después, ellos nos llegan a tener esa necesidad de cuidado. Y para eso estamos nosotros, para cuidar, para velar por nuestros padres. Ese es el esquema que Dios ha puesto. Así debe ser, para protección de nosotros los humanos. Dios nos ha puesto con ese afecto natural para cuidar a nuestros hijos y para cuidar de nuestros padres. La entrada del pecado al mundo ha distorsionado muchas de las cosas que son necesarias para la interrelación personal y para el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Dice el libro de Romanos, capítulo 1, versos 30 y 32. Voy a leer desde el verso 28. Dice: y como los hombres no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entre ellas menciona: estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo lo que ha corroído el pecado. El pecado ha entrado y ha quitado muchos de los valores en nosotros.
Y la última parte, hablando de los padres, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin misericordia, ingredientes que han hecho peligrar nuestro afecto natural de cuidar a nuestros padres. ¿Cómo habrá estado tan deteriorado en el tiempo de los patriarcas esta responsabilidad de hijos de cuidar a nuestros padres, que Dios ha tenido que legislarlo, que dar una orden de protección para los padres? Y dentro de los mandamientos, el 5º mandamiento pone: honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra que Dios te da. Los 10 mandamientos están agrupados en 2 secciones. La primera tiene que ver con Dios. El primer grupo de mandatos es nuestra relación con Dios. Y ahí también se demanda la honra, pero la honra solamente para Dios. Dice, Él es el único Dios. No nos debemos hacer ninguna imagen ni otros dioses. No tenemos que usar el nombre de Dios en vano. Y tenemos un día para glorificar ese nombre de Dios. Y la honra es para Él. No tendrás dioses ajenos ni los honrarás, porque yo soy tu Dios, nos ha dicho Él. Entonces Dios demanda la honra para Él. Pero en la segunda sección de los 10 mandamientos son leyes con el prójimo, con los semejantes, de no robar, de no estafarle, de no mentirle, de no adulterar, etcétera, de cosas. Y encabeza ese grupo con el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y la honra en ese segundo grupo es para los padres. En ambos grupos se demanda una honra. En la primera la honra es para Dios. En el segundo dice, dale la honra a tus padres. Y tal habrá sido la preocupación de Dios, porque ese aspecto estaba tan descuidado, que incluso le dio una promesa para el que cumpla ese mandato. No simplemente quedó como un mandato de honra a tu padre y a tu madre, sino es para que se alarguen tus días. Le da un beneficio al que quiere cumplir, porque Dios tiene preocupación por los padres. Cuando se vuelve a repetir la ley, en el libro de Deuteronomio, que significa segunda ley o segunda vez que se expresa la ley, se añade algo más incluso. En Deuteronomio capítulo 5 y el verso 16, dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Sí, Señor, lo sabemos. Pero añade algo más, y para que te vaya bien sobre la tierra. Da unas ventajas en el cumplimiento de esta ley, unas promesas, unos incentivos para que se cumpla, porque la preocupación de Dios está en los padres, que de hecho ha estado descuidado hasta ese tiempo. Pero ¿cómo será de importante este mandamiento? Que Jesús lo volvió a tocar y que el apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia en el libro de Efesios capítulo 6. El mismo mandato con las mismas bendiciones, que es honrar a nuestros padres. ¿Cómo honramos a nuestros padres? La primera cosa que tenemos que considerar es el respeto. No solamente es el saludo y las palabras adecuadas con las que nos referimos a nuestros padres, no con palabras hirientes ni altivas, con palabras de honra para ellos, sino también reconocer la posición que les ha dado a ellos de autoridad sobre nosotros. Cada hijo tiene que aprender que su padre es como el presidente de su vida. Tiene que respetarlo. Otra de las cosas que incluye la palabra honra a tus padres es la obediencia. Obedecerle a lo que ellos nos piden. La palabra de Dios dice, obedece a tus padres en todo. Y nos preguntaremos, ¿en todo, en todo? ¿Y qué si mis padres me piden hacer cosas malas? ¿Tengo que obedecerle? Pues aquí en el libro de Efesios capítulo 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pone ahí una aclaración en la que tenemos que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Es decir, si tu padre te indica que hagas algo malo, tienes que obedecer primero a Dios antes que a tus padres. Pero en lo demás, en lo que sí corresponde, en todo lo correcto, que es lo normal, tienes que obedecer a tus padres. Así que, hijos, desde pequeños, ¿cómo tratamos a nuestros padres? Nos dicen algo y nosotros le contestamos con agresividad. Estaba leyendo un artículo del incremento del maltrato de los padres por los hijos, que va en aumento últimamente. Y los padres no se quejan por vergüenza. Pero los hijos tenemos la responsabilidad
de obedecer y de respetar a nuestros padres. También la gratitud. Debemos ser agradecidos por lo que ellos han hecho y hacen por nosotros. Ser agradecidos es parte de la honra que debemos de dar a nuestros padres. También el cuidado. Cuando nuestros padres necesiten algo, están los hijos para ayudarles. Cuando los padres entren en esa fase de incapacidad, los hijos tienen que ver por los padres el cuidado que nosotros debemos tener por nuestros padres. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5 y el verso 4, Pablo le está dando a Timoteo instrucciones de cómo debe llevarse la iglesia del Señor. Y hablando del cuidado de las personas que están en necesidad, habla de las viudas. Y le dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y en el verso 4 dice, pero las viudas que tengan hijos o que tengan nietos, deben ser ellos los que velen primero por sus padres. Y que se deben acordar de que sus padres primero velaron por ellos. Dice así en el verso 4, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres. La palabra recompensar significa todo lo que tus padres han hecho por ti, ahora es tiempo que tú hagas por ellos. Entonces, es parte de la honra hacia los padres, honrarlos con nuestros bienes, ayudarles cuando necesiten. Y también parte de la honra hacia los padres es la trascendencia que hay hacia ellos. Es decir, un hijo malo deshonra a los padres, pero un hijo bueno honra a los padres. En el tiempo de Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra y las cosas que él hacía y cómo se movía, produjo en la gente alabanzas hacia sus padres. Y alguien se le acercó y le dijo, bendita la madre que te amamantó. Qué lindo que por el comportamiento del hijo honren a los padres. ¿Dirán así también de nosotros? ¿O dirán la madre que te parió? ¿Por nuestro comportamiento honra a nuestros padres o vergüenza a ellos o deshonra? Otra de las formas de honrar a nuestros padres es también con lo que hablamos de ellos a otros. El libro de Marcos, capítulo 7, verso 10, Jesús está hablando lo siguiente. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Maldecir a los padres es hablar mal de ellos. Claro, nuestros padres de seguro que no son perfectos, como nosotros tampoco somos perfectos. Y de hecho que habrán hecho cosas equivocadas para con nosotros, en nuestro trato, en la educación, cualquier cosa. Pero no hay excusa. Cuando la palabra de Dios dice que debemos honrar a nuestros padres, no dice, honra a tus padres si ellos se portaron bien, o se hicieron bien contigo. No hay tal característica, sino es, honra a tus padres y a tu madre así hayan hecho lo que hayan hecho. Dios nos manda a honrarlos a ellos, no a hablar mal de ellos. Dice Jesús, ¿no? Cualquiera que maldiga a su padre o a su madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda para Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. No le dejáis más hacer por su padre o a su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestras tradiciones con que las habéis transmitido. Entonces, hablar bien de nuestros padres. ¿Qué es lo que deteriora el cumplimiento de honrar a nuestros padres? ¿Cuántos casos habrán? Muchísimos. Casos como familias han habido y habrá en este mundo. Miles, millones. Pero sin embargo podemos agrupar algunas de las causas por las cuales los hijos dejan de honrar a su padre como debe ser. La primera que pongo aquí es por problemas con los padres. Llega una etapa en la vida en que los hijos tienen que independizarse de los padres. Y a veces lo hacen de mala manera. No quieren obedecerle, se rebelan, tienen pleitos y por fin el hijo sale de casa pero sale peleando. Y por causa de ese pleito no se habla. Los hijos no se comunican con los padres y pasan años y años. Puede llegar el caso que se entere de su padre porque alguien le dijo, oye, ¿supiste que tu padre murió? ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Pues el año pasado. Relaciones entre padres e hijos que se rompen por pleitos. En una parte de mi familia, el padre no quiso que su hijo se casara con una joven que pertenecía a una familia que no se llevaban entre ambas familias. Y el padre que no, y el hijo estaba enamorado de esa joven.
Y él dijo, sí, me caso. Y el padre dijo, si te casas con ella, no eres más mi hijo. Y efectivamente ocurrió. Él siguió con su enamoramiento con esa joven, se casó, y el padre comunicó a todos. Él tenía 3 hijos, dijo, yo de ahora en adelante tengo solamente 2 hijos. Y fue a todos sus álbumes de fotografías y empezó a cortar la foto de él y a sacarlas. Y ese pleito, ese alejamiento duró años. Porque así hay pleitos a veces, roces entre hijos y padres que producen ese alejamiento e impiden que el hijo cumpla con esta función de honrar a sus padres en el respeto, en la obediencia y en el cuidado para con ellos. También otro de los tipos característicos es cuando hay pleitos entre hermanos. Ocurre cuando hay familias numerosas. Hay muchos hermanos y sucede que no todos los hijos responden al cuidado de los padres como debe ser. Siempre hay 1 o 2 que sí y otros que no. Y a veces, porque uno se carga, ¿no? Siempre yo como estoy con mi padre, siempre estoy dando, yo soy el único, los demás se desatienden, ya se aprovechan porque yo estoy ahí y ellos no quieren hacer nada. Pues yo tampoco voy a hacer nada para que ellos aprendan a hacer su parte. Y por ese pleito entre hermanos hay también un descuido hacia los padres. Los padres sufren por el pleito de los hermanos. O mi padre está viviendo con su hermano, ¿no? Con ese fulano tal que no quiero verlo, y por culpa del hijo no van a ver a sus padres. Ocurre ese tipo de pleitos. Pero la palabra de Dios te dice que tú tienes la responsabilidad de honrar a tu padre y a tu madre. No importa si los otros no lo hacen. Para ti serán la largura de años y que te vaya bien. No importa si los demás no cumplen su parte. Otra de los problemas que he visto muy frecuentemente, y en parte de mi familia también lo he visto, es el cónyuge. Cuando ya se casan, dicen, mira, ahora tú tienes que trabajar y tienes que traer el dinero aquí a la casa. Olvídate de estar dando a tus padres, porque ellos ya se las verán. Tú tienes tu familia y tienes que cumplir aquí. Y he visto esos problemas muy frecuentes. Y el hijo o la hija tiene que estar ayudando a sus padres a escondidas, que no se entere. También esa es una de las cosas por las cuales muchas veces no cumplimos el honrar a nuestros padres como debe ser. Otras es por negligencia. Y eso es lo que me ha ocurrido a mí en un tiempo. No es que he tenido problemas con mis padres, ni con mis hermanos, ni con mi pareja. Al contrario, ella siempre me estaba diciendo que vaya a verlos, que mire cómo están, qué cosas necesitan. Pero uno por descuido, ¿no? Ya, es que estoy cansado, que aquí. Muchas excusas se pueden dar. Y a la verdad que ninguna excusa vale. Porque el tiempo que nosotros decimos que no tenemos, sí lo utilizamos para nuestros amigos, ¿no? Nos llama fulano, hey, vamos a ver un partido. Pues vamos. Hey, vamos a tomar algo, a comer, vamos. Vamos a matar el tiempo, vamos. Pero para nuestros padres no hay tiempo. Ese es un problema que se ve por negligencia. Sabemos que tenemos que hacerlo y ya sí, pero, le ponemos pero. En el tiempo de Jesús también se dio eso, como lo he leído hace un momento. Los judíos, los sacerdotes, como este mandato estaba dentro de los 10 mandamientos, pues era importantísimo honrar a los padres dentro de los 10 mandamientos, algo muy especial. Y ellos habían hecho todo una reglamentación de cómo cumplir este mandamiento. Estaba leyendo un poco acerca de lo que ellos ponían, lo que entienden, cómo honrar a los padres. Y decían, cuando tu padre entre al lugar donde tú estás, ponte de pie. Y no te sientes hasta que él se sienta, o hasta que él te diga que te sientes, o hasta que él se vaya. El sitio preferido de tu padre o tu madre, no te sientes en ese sitio, porque es de ellos. Cuando estés con otras personas y tu padre esté diciendo algo, nunca digas, yo creo que tienes razón, porque tu padre no necesita tu aprobación. No los llames a tus padres con sus nombres. Y si tus padres han muerto y tú necesitas mencionarlo, tienes que decir, después que menciones a tu padre, tienes que decir su nombre sea para bendición. Toda una reglamentación para cumplir el mandato de honrar a padre y a madre. Pero habían puesto una puerta de escape, los religiosos, en el tiempo de Jesús. El escape era, pero si tú tienes tus bienes y lo declaras que es tu ofrenda para Dios, la palabra corbán, si tú declaras, esto es mi ofrenda para Dios, pues a muy sentir de los padres, tú no puedes ayudarle porque es para Dios todo aquello que ya lo has dedicado para Dios. Así que tú ya no podrás cumplir porque primero es Dios y después los hombres.
Y habían utilizado esa puerta de escape y muchos no quieren ayudar a sus padres. De ahí que Jesús les dice, vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda para Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestras tradiciones que habéis transmitido. Y Jesús censura esta excusa, con lo cual quiere decir que no hay excusas para honrar a padre o a madre. Es nuestra responsabilidad. Nuestro carácter como cristiano nos lleva a cumplir nuestras responsabilidades. Si nos ha faltado el afecto natural para cuidar de nuestros padres, está la obligación de la ley para hacérnoslo cumplir. Y todavía está con promesas para quien lo cumple. Pero no solamente tenemos esta familia en la carne, a nuestros padres, a quienes honrarlos, sino que nosotros ahora también pertenecemos a la familia espiritual de nuestro Dios, y Él es nuestro Padre, y Él también demanda honra. Dice el libro de Malaquías, capítulo 1, el verso 6. Dios dice, el hijo honra a su padre, el siervo teme a su señor. Y dice Dios, si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está el temor hacia mí? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Nuestro Dios también demanda de nuestro respeto, de nuestra consideración, de nuestro respeto, de nuestra obediencia y de honrarle con nuestros bienes también. Mi suegro, cuando tenía una iglesia a su cargo y cuando yo fui a vivir con él, me di cuenta que en la congregación cantaban con pistas. Tenía muchos DVDs con las pistas de los himnos y tenía aquí su reproductor de DVD y su mando, ¿no? Entonces, vamos a cantar el himno 85. Entonces le ponía un 85 y sonaba la música y a cantar todo, ¿no? Yo le dije en una oportunidad cuando conversé, ¿por qué de las pistas? ¿Por qué no utilizar músicos? Y él me dijo, yo ya me cansé de los músicos, porque tenía un joven que tocaba la guitarra y con lo que cantaba. Pero el joven cada vez que se peleaba con la enamorada, no iba a la iglesia. ¿Qué culpa tenía Dios de sus pleitos, no? Pero así era. Y él ya se había cansado de las fallas de su músico, así que dijo, no más músico, mis pistas, y ahí va. Porque en algunos de nosotros todavía pensamos que la honra a Dios y el trabajo es voluntario. Si yo quiero, lo hago. Si yo siento hacerlo, lo hago. Pero no es voluntario. Es una responsabilidad que tenemos que hacerlo. Estamos obligados para con Dios de servirle, de honrarle, de obedecerle, de darle de nuestros bienes a nuestro Dios. Dios demanda la honra y de repente dirás, no, Señor, yo quisiera, pero no tengo tiempo. Analízate si tienes tiempo para otras cosas banales. Dios sí está esperando que tú le honres y tú no debes de quedarte, de privarte de esa honra. Nadie en esta iglesia se acostumbre a estar sentado sin hacer nada. Todos deben reclamar hacer algo por Dios, porque es nuestro derecho de hijo hacer algo por Dios. El respeto, la obediencia, el trabajo para con Dios, el darle de nuestros recursos para su obra, es el privilegio que nosotros como hijos tenemos para con nuestros padres terrenales y para con nuestro Dios, nuestro Padre espiritual. Quiero que cierres tus ojos un momento y le pidas una ayuda al Espíritu Santo. Dile, Señor o Espíritu Santo, tú que estás aquí para guiarme, dime en qué estoy fallando. ¿Le estoy quitando la honra a mis padres? Ayúdame. Si no les hablo, Señor, en esta tarde les llamaré para saber de ellos. Si es que estoy fallando al Padre Celestial, no dándole la honra, ayúdame a saber en qué estoy fallando, Espíritu Santo. Habla en mi corazón.